Y sin extendernos mucho más, vamos a meternos ya de lleno en la materia y empezaremos por el bloque de más actualidad, la subida de precios, donde nos vamos a preguntar si es solo culpa de Putin. Alejandro, voy a comenzar contigo. ¿Cuáles crees que son las causas de la inflación y sus responsables? Bueno, yo a tu primera pregunta que hacías, si es solo culpa de Putin, pues bueno, parece obvio que no. El problema del aumento de los costes de producción y por tanto de los precios ya veníamos sufriéndolo antes, es casi una consecuencia de resaca de tiempo de COVID y demás. Se empieza a producir un aumento de los precios fundamentalmente de la energía vinculado al gas, bueno, lo que podemos ver en los telediarios, y nosotros pues a nivel agrícola y ganadero empezamos a observar un aumento bastante fuerte de los costes de las materias primas para la alimentación animal. Entonces, esto no se inicia con la guerra de Ucrania, lo que pasa es que la guerra de Ucrania actúa sobre esos mismos factores, explotando definitivamente esa situación que ya era bastante crítica. Nosotros creemos que ese es un factor importante, la guerra de Ucrania. Creemos que la situación todavía estamos viendo la punta del iceberg, entendemos que todavía vamos a ver más consecuencias sobre las futuras campañas, sobre los futuros costes de producción, los costes de las materias primas. Tenemos que entender, igual que al consumidor hay que tratar de trasladárselo a los gobiernos y demás, que toda esta subida y toda esta inflación lo que acaba repercutiendo o cómo comienza con esos costes de la energía y con esos costes de la electricidad. Nosotros necesitamos electricidad, necesitamos energía para casi todos los procesos productivos de un país. Entonces eso implica directamente un efecto directamente proporcional sobre los aumentos de costes que podemos estar viendo en los alimentos o los costes de producción de nuestras propias explotaciones. Andoni, ¿desde cuándo estamos viendo subida de precios? Pues ya desde hace bastante tiempo. Y es verdad que la guerra de Ucrania está acentuando ese incremento de precios y de costes, ¿no? Claro, hay una cosa, hay que ir al problema de fondo, de dónde viene todo esto y por qué ocurre. Claro, vemos que por una parte la guerra de Ucrania, pero también los conflictos en los mercados, el tema de los aranceles, bueno, ha generado una alarma en los consumidores, ha generado una alarma que se ha aprovechado, porque hay una cuestión que está ahí y es la especulación que se da en los mercados. Y esa especulación que viene motivado por el sistema productivo que impulsa la globalización, pues realmente se está aprovechando toda una serie de circunstancias para generar un incremento de los costes de la alimentación. En los datos que vemos, pues, la FAO nos dice que desde el 2020 hay un crecimiento de un 60% de los precios de la alimentación, que es una barbaridad. Por otra parte, también los costes. Desde COAG hemos analizado que tenemos un incremento en un año de más de un 40% de los costes de la alimentación, de los costes de producción, y que son datos muy coincidentes con los del Ministerio de Agricultura. Todo eso está ahí, pero si vemos un poco más, vemos que, por ejemplo, en el mercado de futuros de París, que es un mercado de referencia, hemos pasado prácticamente en muy poco tiempo de que las operaciones financieras en el mercado de futuros eran un 23% y estamos en un 72%. Claro, alguien está especulando directamente, vamos a llamarlo así, invirtiendo en el mercado de futuros, aprovechando toda esta situación y está aprovechando y generando esa subida de precios. Por lo tanto, hay una cosa, decir que, claro, en un tema tan importante como el trigo y todo lo que esto significa, pero podemos hablar de una manera más amplia, inmediatamente un elemento que está determinando lo que está ocurriendo es la especulación financiera sobre los costes y sobre los alimentos. Esto está ahí y no podemos olvidarlo, y tiene mucho que ver con cómo se ha ido armando toda la desregulación de los mercados y quién domina toda esa situación en una situación de crisis que está ahí, ¿no? ¿Y qué papel creéis que están jugando los gobiernos en general? No nos vamos a centrar solo en España, en general, porque la especulación no será solo aquí al final.
Bueno, yo creo que los gobiernos de momento están tomando, por lo que conocemos más cercanamente a nivel Unión Europea, van tomando medidas que son de corte paliativo, es decir, sabemos que no va a haber una tecla mágica que lo vaya a solucionar. Dentro de lo que decía Andoni, es verdad que la crisis o la deriva inflacionista procede en gran parte del funcionamiento del mercado y los gobiernos pueden actuar moderadamente sobre eso, ¿no? Aquí nosotros ya estamos viendo que, por ejemplo, en España y Portugal, pues estamos intentando desconectar el precio del gas del precio de la electricidad para intentar contener la subida de precios. Se han tomado medidas para favorecer o para intentar controlar un poco el precio de las materias primas, favoreciendo la importación de orígenes de lo que antes no podíamos importar. Se debe tratar, todavía no está del todo estimulado, que haya una producción mayor proteica en la Unión Europea para no tener problemas en un futuro de abastecimiento, el famoso concepto de la seguridad alimentaria, del abastecimiento, de la soberanía alimentaria de la Unión. Entonces, bueno, los gobiernos van tomando medidas, pero su responsabilidad es relativamente limitada y su capacidad de acción frente a este problema nosotros creemos que también es relativamente limitada. Hay muchas cosas que hacer, pero también nos encontramos, yo creo que seguro que va a dar para más el debate más adelante, pero nos encontramos ante un déficit estructural del funcionamiento del sistema agroalimentario, en el que el agricultor está en el punto más débil, como comentaba Andoni, pues expuesto a volatilidades, especulaciones desde sus proveedores a sus clientes. Entonces, hasta que no solucionemos el déficit estructural que pueda tener el mercado, difícilmente podremos hacer frente a situaciones que vendrán en el futuro. Andoni, ¿qué papel están teniendo los gobiernos en general? Bueno, pues por una parte hay que ver qué papel pueden tener, ¿no? Qué papel están haciendo y qué papel pueden tener, porque a lo largo de los tiempos la Unión Europea y nuestros gobiernos han ido cediendo toda la capacidad política que había para intervenir en los mercados. Se ha ido desregulando en favor de los operadores más fuertes que hay en la cadena. Entonces, hemos ido perdiendo soberanía alimentaria, capacidad política para decidir sobre los mercados, sobre diferentes instrumentos básicos para como agricultores, pero también como ciudadanos. Entonces, cuando viene una crisis así, es cuando se ve cuál es el déficit grave que tiene la Unión Europea y nuestros gobiernos, cuál es la capacidad real que tienen, porque lo han cedido su capacidad. Y es una de las cosas que desde COAG hemos pedido, y es intervenir directamente en los mercados, intervenir frente a esa especulación, y es obligatorio entrar. Si hemos visto lo que cuesta entrar en el mercado de la energía, y es un elemento básico que necesita toda la población, pero que es imprescindible que los gobiernos tengan capacidad de intervenir ahí, el tema de la alimentación, y en ese sentido han hecho parte de lo que podían hacer, pero realmente hay una cosa, y es imprescindible recuperar la soberanía alimentaria, recuperar la capacidad política, y esto la ciudadanía tiene que ser consciente de que en donde se nos ha ido colocando en esa globalización donde se desregulan los mercados y se dan todos los instrumentos que son necesarios para actuar, instrumentos políticos, a los operadores más fuertes. Ahora, ayudas, lo que se ha aprobado, hemos reclamado ayudas directas, ayudas de choque, y algunas están sobre la mesa. En principio son importantes, pero también necesitamos medidas de fondo, abordar la especulación y afrontarla. Al hilo de lo que comenta Andoni, siendo además España un país donde el sector primario es tan importante, ¿habéis echado en falta por parte del gobierno de España una serie de medidas más, pues, antes de tiempo para paliar la situación antes y no tener que sanar ahora? Bueno, yo creo que sin entrar mucho en la profundidad política que tiene todo el debate, nosotros cuando participamos en los foros de la Unión Europea, en las reuniones de las cooperativas europeas, agricultores europeos y demás, hemos tenido la oportunidad de compartir con otros países de la Unión y de debatir sobre las diferentes medidas que se tomaban en otros países. Y nos sorprendía ver a compañeros de otros países que nos preguntaban, oye, ¿allí se ha tomado alguna medida en España? ¿Hay alguna ayuda directa? ¿Hay alguna subvención a los costes de producción y demás? Y en muchos sitios te sorprendía que no había absolutamente nada, ¿no? Nosotros en España, pues es verdad que las medidas, como decía antes, son
quizás demasiado paliativas, no son medidas estructurales para un medio o largo plazo. Lo que pasa es que yo creo que se ha actuado de manera inminente ante el problema actual, al corto plazo, desabastecimiento, costes muy importantes, etcétera. Entonces, pues se ha actuado sobre la subvención directa al precio del gasoil o de la gasolina, la cuestión del mercado energético. Se han dado ayudas directas a ganaderos y agricultores especialmente afectados. Entonces, medidas se están tomando. Yo creo que es de agradecer que el Estado pues, active mecanismos para poder amortiguar un poco el impacto. Lo que pasa es que es lo que decíamos antes. El impacto no se acaba aquí, no es algo que vaya a pasar el verano y luego vaya a desaparecer. Probablemente va a empeorar y necesitamos una visión estructural más profunda, quizás reformas estructurales, medidas estructurales. Decía no en intervención de mercados, yo no creo que sea intervención de mercados, pero quizás sí, por lo menos medidas de gestión de mercado a disposición de los agricultores y los ganaderos. Hay todavía mucho que hacer, es verdad que de momento lo que se ha hecho era lo más inminente, lo más urgente, pero todavía quedan cosas importantes en materia estructural que se podrán hacer y que nos podrán salvar o ayudar a no sufrir crisis como esta en un futuro. Y una cuestión aquí, ¿hasta qué punto son efectivas las protestas que ha habido en el sector lácteo, que han llegado a salir a la calle y no descartan volver a hacerlo? Incluso en Extremadura también ha habido un cierto revuelo porque se habían quedado fuera de las ayudas el porcino ibérico. ¿Hasta qué punto esto es efectivo? ¿Ayuda un poco a presionar y a acelerar una respuesta por parte del gobierno? Pues sí, son efectivas las manifestaciones que hemos hecho, la gran manifestación que hicimos aquí en Madrid, desde luego que son efectivas y encima de la mesa ha habido medidas y hay medidas. 400 millones de euros puestos para medidas para afrontar la crisis son una cuantía importante, pero el problema de esto es el fondo de la situación. Repito, las movilizaciones tienen consecuencias y consecuencias positivas. Hay una interlocución abierta con el Ministerio de Agricultura y es una interlocución que está dando frutos de cómo afrontar al menos desde el punto de vista de apoyos económicos, de una manera concreta. Pero necesitamos algo más y necesitamos muchas más medidas de fondo porque la crisis tiene un fondo de recuperación, gestión o intervención de mercado. Para mí podemos llamarlo de alguna manera, pero hay que ver qué pasa en los mercados. De hecho, podemos hablar de la ley de la cadena, y la ley de la cadena no deja de ser más que también un instrumento de gestión de los mercados y de intervención de los mercados. Entonces, en ese sentido, hay que ir al fondo. Hay que recuperar la capacidad política, la soberanía alimentaria. En esto es muy claro que no solamente le corresponde al gobierno español, sino estamos en el marco de la Unión Europea. También hay una cuestión que está ahí. No podemos abstraernos de que estamos en una crisis alimentaria, pero que estamos engullidos dentro de la crisis climática. Estamos en el cambio climático. Europa ha puesto en marcha el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la granja a la mesa, está ahí, con un desarrollo legislativo. Todo es un paquete importante, pero nosotros vemos que se necesitan medidas para establecer un proceso de adaptación, de cambio, hacia un modelo mucho más sostenible de agricultura y ganadería. Porque lo que está pasando ahora mismo es que el modelo que se impulsa es el modelo más industrial. Nosotros lo llamamos la uberización del campo. Se está destruyendo las explotaciones pequeñas y medianas, la agricultura profesional, se está destruyendo día a día. Estamos perdiendo, por ejemplo, en el sector de la leche, unas 1000 explotaciones anuales. Cuando vemos sector a sector, lo que está habiendo una transformación del modelo agrícola en detrimento o en favor de modelos especulativos, de la concentración de la producción, de la uberización del campo, donde ahí, si no se frena eso, tenemos un grave problema, porque al fin y al cabo, hoy, ayer y mañana, quien garantiza la alimentación a la población es el agricultor profesional. Y sin embargo, porque ahora mismo lo vemos en la guerra de Ucrania, ¿quién garantiza la alimentación en Ucrania? Los pequeños agricultores. Las grandes empresas que producían, muchas de ellas,
que eran extranjeras, se fueron del país. Quien alimenta a la población, la alimentaba antes y la alimenta ahora, son los pequeños agricultores. Aquí igual. Entonces, o esto se potencia y se ponen medidas de fondo muy claros en favor del agricultor profesional, de pequeños y medianos agricultores, o de lo contrario, la población tiene que saber que caminamos a que la alimentación cada vez sea más especulativa, sea un área del negocio, y esto se tiene que recuperar. La alimentación es un derecho para toda la población y los agricultores somos la clave de esa producción. Por eso también es necesario que se nos ponga muy claramente en las claves del desarrollo y en las claves de las políticas. Esto no está ocurriendo. Por eso también, más allá de las medidas de fondo y de las ayudas, necesitamos que se aborde debidamente esto, hacia dónde vamos y con quién vamos. Los agricultores es la clave principal de garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de la población. Esto se tiene que abordar.